Son las 8:38. Partamos porque amerita por excusar el involuntario panel de hombres de hoy. Y esto es porque nuestra compañera y nuestra editora general, Montserrat, está con un repentino problema de salud, pero acotado, lo va a resolver rápido. Como ustedes saben, los virus se cambiaron del invierno a la primavera, ¿no? Pero bueno, no es de la evolución viral post-pandémica de lo que vamos a hablar, sino de la evolución del país. Y para ello saludamos a nuestros panelistas el día de hoy. En primer lugar, al integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, Cristóbal Saavedra. Muy bienvenido, Cristóbal, gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Sí, Cristóbal, como estamos saliendo también por Chile TV y por nuestro canal de YouTube, te pedimos que agaches un poquito la cámara porque te vemos como... Ahí está, perfecto, eso. Y saludamos también acá en el estudio al académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile, Rodrigo Carmi. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, para partir la conversación, Cristóbal, te quería plantear una distinción que puede ser arbitraria, pero que da para conversar, ¿no? La supuesta, aparente, si no estás de acuerdo lo puedes decir, diferencia entre un cast que en general se presenta relativamente moderado en la noche del triunfo y un cast que saca la foto con la motosierra el día de ayer, ¿no? Un poco en esta pregunta que se ha venido haciendo, si va a implementar un gobierno más bien pragmático o uno más propio de lo que el presidente Milei llama la batalla cultural, ¿no? Y te lo pregunto, por cierto, Cristóbal, como analista, pero también como integrante de la Comisión Política de RN. Mira, yo no le daría una connotación tan, no por bajarle el perfil ni nada, pero no le daría una connotación tan, la verdad que tan negativa o tan distinta a lo que uno ve. Hoy día vemos a José Antonio Kast, que fue un candidato y después de ser candidato, un presidente electo sumamente con el sentido republicano, como no lo veíamos hace, yo diría, casi 8 años atrás, en la elección entre el presidente Piñera y cuando va a visitar a la presidenta Bachelet. Uh-huh. Y en ese sentido, creo que es una muestra de humildad, una muestra de tranquilidad hacia los sectores más moderados, pero también su esencia, y él no lo ha escondido nunca, su amistad con Javier Milei, su admiración por Javier Milei, nunca dijo que no eran amigos ni que no lo admiraba. Bueno, es una anécdota. La motosierra es un símbolo en Argentina que es más bien de ir con todos los problemas que hay en Argentina, y entendiendo que no son los problemas que tenemos en Chile, si bien son graves, hay problemas muy graves de seguridad, no tienen relación con los problemas ni de corrupción ni por debajo por lo que pasó Argentina durante los gobiernos kirchneristas. Uh-huh. Yo lo veo más bien como un dato anecdótico, como parte de la efervescencia, del optimismo, de todos los adjetivos que podamos catalogar de la celebración propiamente tal. Rodrigo. No, a mí me parece que yo creo que lo que ha ocurrido desde el final de la primera vuelta, particularmente primero desde la derecha, que no se demoró casi ni un día en darle el apoyo a José Antonio Kast, por un lado, pero después, a propósito de la anécdota que tú comentas, digamos, de la primera salida internacional de José Antonio Kast a Argentina, yo creo que la tendencia del establishment ha sido normalizar, ¿no? José Antonio Kast es proviene de la ultraderecha, ¿no? Es el pinochetismo reencarnado, digamos, en la nueva época que se nos viene, pero todo el establishment, la clase política, los grandes medios de comunicación, el discurso del gobierno, etcétera, están intentando decir, no, esto es la democracia,
¿no? Ujú. Pero si uno lo piensa bien, es raro que la democracia tenga consigo algo así como a un pinochetista en el poder, digamos, en el gobierno. Es raro que la democracia no se haya desprendido, digamos, de un presidente electo, o sea, que tenga un presidente electo, digamos, que haya sacado un 60%, ¿no? En su vinculación precisamente con la dictadura. O sea, hay cosas que son inquietantes. Yo creo que la cuestión más inquietante no es tanto José Antonio Kast como el hecho de que todo en José Antonio Kast parece ser normal, digamos. Ujú. O sea, la atmósfera de normalidad me parece que es lo más inquietante, es lo más inquietante, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que analizar con mayor sentido crítico los símbolos que están en juego. Y la motosierra es un símbolo absolutamente decisivo, relevante en el caso argentino, y vamos a ver si esa motosierra, algo de esa motosierra, de esa reverberancia a propósito del gobierno de emergencia, etcétera, es lo que está en juego también en el programa de Kast, ¿no? Sí. Lo bueno de conversar sobre los simbolismos es que todo es interpretable, ¿no? Entonces, está bueno aquí el contraste, Cristóbal. Ahí yo lo decía, y ahí tú, por supuesto, lo analizas libremente. Yo lo decía porque el día anterior Milei hizo 2 actos públicos. Yo sé que no necesariamente hay un calce entre lo de ir a ver por parte de Casa Milei y lo que hizo Milei el día antes, pero hubo 2 actos públicos. Uno, el de la presentación del presupuesto de la Nación de Argentina para el 2026, donde está contenida la derogación del aporte a las universidades estatales, la reducción al mínimo del presupuesto en ciencias y la eliminación del aporte estatal a las personas con discapacidad. Y durante la tarde, en un acto, él dijo, el presidente de la República de la Argentina, que había que emprender la batalla cultural porque, lo cito textual, Cristóbal, la justicia social es cosa de ladrones, ¿no? Entonces, obviamente estas son referencias como para poder analizar, porque yo sé que estamos a este lado de la cordillera, pero el modo, yo estoy revisando los medios argentinos, en que los medios argentinos lo procesaron, es que Kast va el día después de que Milei hizo estas 2 cosas, ¿no? Bueno, eso. Digo, para continuar la conversación, ¿no? O sea, Kast va el día después de haber estado en Santiago posterior al día de la elección, a ser electo. No, yo no creo que esto sea tan coordinado, voy a decirlo, después de la elección de José Antonio Kast, para que vaya el día martes a visitarme posterior a este dicho. Ahora, por lo mismo que me refería en un principio, el emblema, el símbolo de la motosierra en Argentina es completamente distinto al símbolo en Chile. O sea, estamos hablando que ha sido reiterativo en todos los debates, en toda la argumentación pública, y lo han reafirmado, que no van a haber recortes en temas sociales más allá de programas que estén mal evaluados por el mismo Estado. O sea, va a haber una auditoría completa al Estado, y eso es lo que ha comprometido José Antonio Kast, y que bien por el Estado, y que cada gobierno debiese hacerlo de todas maneras. Más allá del sentido republicano de llevarse bien y tomarse la foto y tomar café, la fiscalización es fundamental en cualquier Estado. Y en eso son los ejes principales de la instalación del gobierno del presidente Kast. Y en ese sentido, creo que es relevante llevarlo, como tú bien decías, a este lado de la cordillera. Uh-huh. No van a ver, y él lo ha dicho, y nuestra coalición, en el caso de Chile Vamos, no van a haber recortes ni a la PGU, ni en la magnitud que ha tenido Argentina, y dado el problema argentino. Nosotros estamos hablando,
el gobierno o el programa de gobierno de José Antonio Kast hablaba de recortes de 6.000 millones de dólares en 4 años. Y bueno, vamos a ver cómo se implementa, En cómo 18 se llega meses, Cristóbal. bueno, en 18 meses, Sí. cómo llegamos a esa meta lo más cercano posible, ¿ah? Y en ese sentido hay que darle la tranquilidad a la gente que en los casos que son de índole social, donde efectivamente la plata llega a la persona que lo necesita, va a tener la tranquilidad de que el Estado la va a seguir aportando. Sí, ahí Cristóbal te pregunto de vuelta y luego volvemos con Rodrigo. Varios dirigentes, y por lo tanto uno deduce que lo han conversado entre ellos, decían desde el momento, dirigentes de las derechas, decían la noche del triunfo de Kast que su propósito no era gobernar solamente durante un periodo presidencial, sino que eventualmente durante 2 e incluso 3, ¿no? Ya tenemos la experiencia previa, que es la misma que la del otro sector, Cristóbal, pero para hablar de las derechas, de 2 veces en que estuvo el presidente Piñera y no pudo cumplir ese propósito, ¿no? ¿Qué piensas tú que debería hacer, y al mismo tiempo qué es lo que no debería no hacer un eventual gobierno de José Antonio Kast para que efectivamente este deseo que se tiene, que es el de tener al menos 8 o 12 años en la presidencia de la República, pueda cumplirse? Mira, yo creo que el presidente electo fue muy visionario, bueno, y su manera de ser en política ha sido siempre como de mucho de estar en terreno y durante los 4 años del gobierno del presidente Boric, después que perdió la elección presidencial, recorrió todas las comunas de Chile, se juntó con cuántas personas tenía que juntarse, se dedicó a estar. Yo creo que si el presidente Kast, ya no candidato Kast, sigue estando firmemente en terreno, estando con las personas, yo creo que en un gobierno, efectivamente hoy día hay que ver que estamos enfrentados a un gobierno, a un estado de emergencia, donde el 60% de los chilenos no son pinochetistas. Yo no soy pinochetista y voté por José Antonio Kast. Y entiendo que José Antonio Kast, no sé si la palabra avalaba, pero defendía el gobierno y la dictadura militar. Entonces, estamos en un proceso de emergencia. Profundamente, la gente está buscando hoy día alguien que pare la inmigración, alguien que pare con temas de la delincuencia, alguien que vaya frenando ciertas situaciones. Y en ese sentido, creo que José Antonio Kast lo tiene súper claro, ha estado en terreno durante todo este tiempo, conoce las 345 comunas de Chile, y en esa lógica creo que tiene que armar su equipo también. Tiene que haber un equipo que esté profundamente conectado con lo territorial. Las personas que se nombran en el gabinete, yo la verdad que no tengo mucha información de eso, más que lo que sabemos todos por la prensa, pero tiene un sentido de urgencia y tiene que tener un sentido más bien de un gobierno, no sé si la palabra es un gobierno comunal, pero tiene que estar vinculado fuertemente a esa área, creo yo. Rodrigo. Para que lo otro pase, Sí, claro. Por eso lo llevo al contexto de lo que estamos hablando. Para que le pase la banda a alguien de su mismo sector. Efectivamente. Sí, lo que yo haría, la pregunta que formularía es efectivamente un poco lo que decía Cristóbal, en el sentido de ¿qué hace que gente no pinochetista y que se sabe a sí misma no pinochetista haya votado por José Antonio Kast? Yo creo que esa es la pregunta fundamental, ¿no? Y claro, la primera respuesta, la más inmediata, es temas de inmigración y temas de seguridad. Ok, pero ¿qué es lo que inmigración y seguridad revelan del sistema político y económico chileno? Esa es la cuestión de fondo. Yo creo que lo que está ocurriendo es que, a propósito de los 3 fallidos procesos constituyentes, recordemos que el primer proceso constituyente fue durante el gobierno de Bachelet, ¿no? Lo que están mostrando es un síntoma del sistema político y económico en su conjunto, lo que en la jerga política denominamos el orden transicional,
está agotado. El pacto, el orden transicional que se articuló en función del pacto oligárquico de 1980 está agotado, y la revuelta del 2019 fue el síntoma que marcó a fuego, ¿cierto?, de manera real en las calles, con irrupción inédita, ¿no?, ese momento de agotamiento, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo es que el sistema político hoy día está girando en banda. Entonces tenemos, qué sé yo, Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Boric, Kast, y la pregunta acá es si, como tú formulabas, ¿cierto?, si Kast va a proveer un gobierno de continuidad con su propio sector político, y por lo tanto eso implicaría reconfigurar ya no una política pública en particular, sino el sistema político. Hay algo del sistema político que está haciendo que gire en banda y que los ciudadanos están simplemente rechazando, ¿no? Y entonces el voto ciudadano es un voto a rechazo, ¿cierto? Y entonces, cuando José Antonio Kast, por ejemplo, en la campaña presidencial decía, ¿no?, una cuestión decisiva que yo creo que marcó la gran ventaja electoral respecto de Janet Jara, que es que tiene un discurso, y el discurso era recuperar Chile. Recuperar Chile tiene varias capas semánticas, por así decirlo, ¿no? Una capa semántica es lo que eso significa para la oligarquía chilena. Para la oligarquía chilena, recuperar Chile significa que nosotros volvamos a estar al mando de Chile, que volvamos a restituir la relación de comando sobre Chile que hemos perdido en función de la revuelta y la convención y todo el proceso posterior con el gobierno de Boric, ¿no? Pero también recuperar Chile significa, en la clave de la inmigración y de la seguridad, justamente recuperarlos de los migrantes, recuperarlos de los delincuentes, ¿no? O sea, inmunizar a Chile y reconstituir, por lo tanto, el aparato del cuerpo nacional en cuanto tal. Entonces, en ese sentido, me parece que el discurso de Kast, o sea, la ventaja de Kast sobre Jara es que Kast tenía discurso. El discurso de Jara, que ella era una muy buena candidata, pero sin embargo el sector, el progresismo, solo tenía listas de supermercado, tenía ofertones, pero no tenía discurso, ¿ya? Kast tenía discurso y gana por el discurso, ¿no? Y ese discurso tiene que ver justamente con la idea de que el sistema político está girando en banda. ¿Y qué significa eso? Significa, y con esto termino, que el sistema político está deslegitimado hace mucho rato, que el pacto oligárquico está deslegitimado y que a nivel económico hay estancamiento, ¿no? Entonces, esas dos variantes que configuran la performatividad del orden, ¿no?, me parece que es lo que está en juego en esta elección, y por eso con esto termino una nota, ¿no?, que me parece que es importante. En la tradición política chilena, los procesos constituyentes siempre han terminado, entre comillas, mal. Es decir, han terminado autoritariamente. Terminó autoritariamente con Portales en 1833, terminó autoritariamente con Alessandri en 1925 y terminó autoritariamente en 1980 con la Comisión Ortúzar, que se implementó desde el año 75 en dictadura. Pienso que una posibilidad es que hoy día estemos asistiendo con la candidatura de Kast y el tremendo respaldo que recibió Kast, que replica la votación del rechazo del 2022, una supuesta solución autoritaria al problema constituyente, ¿no? Esa es la cuestión de sí. Cristóbal, podemos, y Rodrigo, por cierto, podemos retomar las últimas, en el último análisis de Rodrigo en el bloque siguiente, pero les quiero agregar otro punto para ir avanzando, sí, que es el tema de política exterior. A propósito de la información dada a conocer por un medio, que es que en los próximos días se daría una llamada telefónica entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente electo Kast. Nosotros consultamos, Cristóbal, a propósito de tu militancia, al representante de RN en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que es Diego Chalper, quien señaló que no le cabía duda que en esa conversación telefónica el presidente electo iba a plantear los principios de la continuidad de la política de Estado, del Estado de Chile, dentro de los cuales se sitúa el respeto al derecho internacional, ¿no? Y lo combino con que ayer, durante su estadía en Buenos Aires y consultado por los periodistas argentinos respecto a cuál sería su posición como presidente de Chile en caso de que Estados Unidos invadiera Venezuela,
el presidente electo señaló que él daría su apoyo a una acción de ese tipo. Esto, independientemente de cuán grave sea la crisis en Venezuela, la opinión política que se tenga respecto a la situación interna de Venezuela, entiendo, según todo lo que he leído y según todo lo que he revisado, constituiría inequívocamente una violación grave, además del derecho internacional, por el principio de no intervención, por la no autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por otros motivos que están establecidos, ¿no? Bueno, se abre ahí al menos una ventana para la discusión sobre la eventual política exterior del próximo gobierno, a la luz de las dos cosas que les comento, que las podemos retomar a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Radio Universidad de Chile, junto a la agrupación cultural Semillas de Pueblo Chico de la comuna de Pumanque y el programa Chile, su tierra y su gente, producido por el ballet folclórico Antumapu, les invitan a sintonizar un programa especial que resume el primer festival de canto por travesura realizado en Nilahue, Cornejo, región del Libertador Bernardo O'Higgins. Acompáñennos el sábado 20 de diciembre a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl para celebrar la tradición viva que mezcla el guitarrón chileno y la guitarra traspuesta con el humor, el ingenio, la poesía y el canto popular. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a escuchar La Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz. Todos los sábados a las 23 horas, aquí en Radio Universidad de Chile. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Con 3 en este día miércoles 17 de diciembre del año 2025. Bueno, yo hacía la mención introductoria a Rodrigo Cristóbal en el bloque anterior
sobre la base de la prospección de cómo sería la política exterior del gobierno, invocando estos argumentos del derecho internacional. Pero agrego otro factor que es pragmático, y que ayer en la Casa Rosada el presidente electo Kast planteaba, así como se presumía en campaña, ¿no? Que no era tan sencilla la expulsión de los 330.000 migrantes, ¿no? Entonces, ya saliendo del derecho internacional, poniéndonos en el hipotético caso de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, la deducción por sentido común, luego ustedes opinen como estén, pero la deducción por sentido común es que donde ha habido acciones bélicas, la consecuencia automática es la migración, ¿no? O sea, una crisis gigantesca en Europa y en Turquía luego de la llamada o mal llamada guerra civil siria. Misma cosa con los desplazamientos de muchedumbres de personas desde las fronteras de Ucrania hacia los países europeos vecinos, y por los bloqueos no se produjo, pero también al menos un intento multitudinario de personas en Gaza de poder desplazarse hacia lugares más seguros, como por ejemplo Egipto, ¿no? Yo estoy nombrando 3 de los conflictos más significativos de los últimos 20 años, pero podría haber otros. Quiero decir, para resumir y luego les doy la palabra, que lo razonable sería, en una circunstancia de ese tipo, que hubiera más migración y no menos, ¿no? Cristóbal. Lo razonable es que partamos de la base de lo razonable es que no exista ningún tipo de dictadura, y en Venezuela hay una dictadura de hace no sé cuántos años, pero porque ya perdí la cuenta, con el señor Maduro y Chávez. Eso es lo razonable. La intervención militar, la intervención internacional, no es algo nuevo, y tú vas mencionando situaciones que los organismos internacionales después, no sé si las pasan por alto, se hacen los locos. Pero es lo que pasa. Finalmente la práctica es eso, y en ese entendido, y llevándolo a lo cotidiano y a lo meramente del contenido de lo que se involucra el presidente electo, cuando da su opinión como presidente electo, diciendo que sería beneficioso para Chile, porque probablemente personas que no pueden volver a Venezuela por la condición económica, política, de la narcodictadura que existe allá, probablemente querrían volver. Y en el entendido también que va a haber una mano dura con las personas que entren por la ventana a Chile, y una mano muy flexible y muy acogedora con las personas que quieran entrar vía regular y como se debe. Así que yo creo que el contenido de la respuesta va en ese sentido. Ahora, que respecto a que se va o va a tener un llamado telefónico o se va a juntar con el presidente de Israel, también es una forma de mostrar que existe vínculo y que seguimos fuertemente vinculados con Israel, como este gobierno no lo quería. O sea, se advirtieron en las compras de inteligencia a Israel que se iba a dejar de hacer, y todo eso hoy día se retoma producto de la conversación probablemente que tengan ambos jefes de Estado. Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que habría que recordar que Netanyahu está querellado en la Corte Penal Internacional. Es verdaderamente un criminal. Esa es la primera cuestión que habría que decir. Segundo, el propio Estado de Israel, no solamente Netanyahu, también tiene una querella en la Corte Internacional de Justicia. También está acusado básicamente por la Nakba, es decir, por un conjunto, por una colonización sistemática que lleva 80 años y que ha terminado en un verdadero genocidio, como lo hemos visto durante estos 2 años últimos. Entonces, Kast se va a juntar con un criminal y va a recomponer relaciones aparentemente con un criminal,
y con un Estado criminal, ¿no? Genocida. La segunda cuestión que me parece totalmente ingenua es pensar que los norteamericanos podrían invadir Venezuela y de un día para otro venir con un gobierno transicional y llamar a todos los migrantes venezolanos que están en distintas partes del mundo a decir, venga, no hay ningún problema, aquí ya se solucionó todo. O No. sea, esta idea del desmoronamiento como castillo de naipes del régimen, ¿no? Exactamente, ¿no? Acá hay que entender que los antecedentes reales que han habido, históricos que han habido de intervención en las últimas décadas por parte de Estados Unidos en Medio Oriente. Irak es un ejemplo flagrante de eso. ¿Cuántos muertos dejó la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en el 2003? 1 millón de muertos, fíjate. Y lo único que ocurrió con Estados Unidos a nivel de impunidad es que a George Bush, hijo, le llegó un zapatazo, o no le llegó ni siquiera el zapatazo, digamos, en una conferencia de prensa que hizo en Bagdad, después de toda la batahola, y donde el propio ejército norteamericano quedó pegado en Irak y tuvo que recurrir a la asistencia iraní para poder administrar un Estado que estaba completamente en quiebra, porque hay que entender que una intervención bajo esta magnitud significa, y lo que significó en Irak, significó desbasificar al ejército, es decir, sacar al ejército del partido Baas, que era el partido de Saddam Hussein, desbasificar a la policía, lo cual significa dejar al país sin policía, bloqueo económico, sin economía, y más encima los norteamericanos también masacraron universidades y asesinaron a intelectuales, ¿no? y profesores de colegios y de universidades. Por lo tanto, llevaron a Irak a la ruina realmente. Entonces, la verdad que no se entiende qué se podría apoyar de una intervención en Venezuela bajo estas condiciones. Y la última cuestión que diría es paradójico que el gobierno de Piñera en su primera administración haya efectivamente reconocido al Estado palestino, ¿cierto?, conjuntamente con el Estado sionista, ¿cierto?, pero reconoció al Estado palestino porque había una geopolítica regional de carácter progresista. Cristina Kirchner en Argentina, estaba Brasil también, y los dos grandes colosos reconocieron a Palestina en el Estado palestino, ¿no? Y por lo tanto Piñera se plegó a esa política, ¿no? Hoy día ocurre que el continente está en otro lugar, ¿no? Salvo Brasil, ¿no? Y probablemente se puede hacer verosímil hoy día, bajo un gobierno de ultraderecha como el que está en Chile, ¿cierto?, correr el cerco nuevamente y ya no reconocer al Estado palestino, ¿cierto?, sobre todo si el alineamiento es directo con Trump, que justamente ha condenado el reconocimiento del Estado palestino que, por ejemplo, han hecho países europeos. Sí, simplemente mencionar como dato, Cristóbal, y por si quieres agregar algo para que vayamos al tema siguiente, a la mención que hacía Rodrigo a Irak. La invasión empezó en el año 2003. Primero el 91. Claro, el 91 claro. Fue la llamada guerra del Golfo, claro. ¿no? Luego el 2003. Claro. Saddam Hussein fue ejecutado por ahorcamiento el 2006. Aproximadamente. Y Estados Unidos se tuvo que quedar de manera directa por lo menos 5 años más. Exacto. Sí, y de manera indirecta hasta el día de hoy está presente de algún u otro modo. Sí. Entonces, junto con otras fuerzas también, Turquía, por ejemplo, etcétera. No, decimos porque efectivamente es cierto que no hay muchos registros en la historia reciente, o parece que no hay, ¿no? De una acción quirúrgica de Estados Unidos que cumple con el propósito militar político y resuelve la situación con rapidez. Claro. ¿no? Ahora, en ese sentido, y termino con esto, no me parece razonable argumentar A, entonces B. Si Maduro es una dictadura, entonces hay que intervenirla militarmente y apoyamos desde Chile la intervención militar por parte de Trump. Eso no es razonable realmente, no es para nada razonable. Una cosa es Maduro, que va por un carril, y otra cosa es el Estado venezolano, que va por otro carril, ¿no? Entonces creo que hay que hacer esa distinción para poder abrir perspectivas distintas de solucionar un problema que efectivamente, ¿no? Ha llegado a un punto límite, digamos. Sí. ¿no? Bueno, Cristóbal, lo que quieras agregar, pero también queríamos llevarlos al análisis de por qué el actual oficialismo perdió como perdió, ¿no? Y los análisis han sido de todo tipo.
Seguramente tú leíste, Cristóbal, de que se anticipó esta suerte de ya mítica noche de los cuchillos largos, que hasta el momento parece que no ha corrido mucha sangre, pero por lo menos está este intento por buscar responsabilidades de por qué a la candidatura del oficialismo le fue muy mal. Los análisis han sido de todo tipo, desde que porque Janet Jara es comunista, hasta que porque el gobierno se propuso ser muy refundacional, pasando porque en realidad prometió ser refundacional pero no hizo lo que prometió, y así sucesivamente. Bueno, dependiendo del partido del oficialismo e incluso dependiendo de la facción del partido del oficialismo, hay interpretaciones distintas sobre el resultado. Yo tiendo a pensar que son todas las anteriores, pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que ponderan ustedes. Cristóbal. Mira, solamente para cerrar el tema anterior, el año 89, cuando pierde la dictadura de Pinochet la elección del sí y el no, y el año 90 o el año 88 cuando pierde, el 89 cuando pierde el candidato oficialista, y gana la democracia, y gana el presidente Elwin, Chile cambió drásticamente. Teníamos a Pinochet dentro del sistema político, claramente, y cambió drásticamente. Yo creo que sacar a los dictadores siempre es beneficioso. La forma, evidentemente, que somos un ejemplo tal vez para el mundo, como sacamos al dictador, pues. Uh-huh. Y como el dictador se fue también, pues. Hay que mirar las dos patas. Y en esa lógica, acá no se da ninguna de las dos, pues con el narcodictador Maduro no se da ni que quiere ni que tiene intenciones siquiera de hacer una elección de verdad, donde no la pueda intervenir, y por otro lado, la intervención desde fuera se hace cada vez más tensionante en términos y esperanzadora para las personas que están fuera de sus países. O sea, no nos olvidemos que las personas que han sido expatriadas, literalmente en términos económicos, en términos políticos, lo único que quieren probablemente, como pasó en Chile, es volver a su país. Eso para cerrar el punto. Uh-huh. Y de acuerdo a la pregunta señalada posteriormente, bueno, yo creo que también aquí se da la virtud que el electorado chileno votó por las personas que de verdad se mostraban como son. Nadie puede decir que no conoce a José Antonio Kast. O sea, ha tenido 3 elecciones presidenciales seguidas, ha sido un componente de la política importante en los últimos 10 años, siempre ha tenido su bancada del Partido Republicano, ha votado en forma súper de acuerdo a sus convicciones. Uno lo podrá compartir o no, más allá de eso, pero hoy día teníamos un candidato que era de verdad, un candidato como José Antonio Kast, que es una persona que no tenía problemas en decir lo que pensaba, pero sí atendiendo que estaba en un proceso de un gobierno de emergencia, que tenía que dejar tal vez lo valórico de lado, no meterse en ese tema. Si es que alcanza, probablemente lo va a hacer, porque son sus convicciones, y de acuerdo a sus convicciones ganó, contra una candidata que partió siendo la candidata del Partido Comunista. En la primaria terminó siendo no queriendo ser tan comunista. En la primera vuelta era otra candidata, y en segunda vuelta era una persona que alababa a Matei y Parisi. Entonces, con toda la simpatía y con toda la calidad o calidez humana que pueda tener Janet Jara, en términos de su gestión, de su campaña, fue una campaña de mentiras permanente, y los chilenos lo terminaron catalogando así con la elección presidencial, la segunda vuelta, donde efectivamente se da
batacazo electoral de casi 20 puntos de diferencia. Sí, ahí Cristóbal, bueno, tú, entonces Janet Jara, en tu consideración, fue excesivamente camaleónica en la campaña, ¿no? Claro. Es que más que mi consideración, yo estoy representando hechos. Ajá. ¿Cuánto crees tú que pesó la candidata en la derrota? Porque hay algunos que culpan al presidente, al estallido social, a la convención del 2022. Digo, para hacer un ejercicio ficcional nomás retórico para que sigamos conversando, si hubiera sido otra la candidata, ¿podría haberle ido mejor al oficialismo? Digo, por decir algo, Carolina Toá. Mira, yo la verdad es que hay un dicho que tengo siempre que no lo voy a decir aquí porque pero mi abuelita no mi abuelito, Ajá. Hay otro que dice que si mi abuelita tuviera ruedas sería bici, ¿no? Claro. Pero hay otro más Sí, complicado. sí. Así que, lo que te quiero decir es que, claro, que tal vez la discusión en términos de intelectuales, tal vez podríamos llevarlo filosófico, podríamos decir que hubiese sido distinta, pero también si Carolina Toá hubiese sido candidata, bueno, fue la ministra del Interior de este gobierno, o sea, parte de la derrota también es culpa del gobierno. Ahora, si nosotros llevamos las encuestas de aprobación del gobierno a base 100, como se lleva el voto en segunda vuelta, válidamente emitido, no anda muy lejos de lo que sacó Janet Jara. Uh-huh. Ojo. Uh-huh. El gobierno fue súper leal y las personas que así lo respaldan fueron súper leales con el voto. Sí, no sé si viste las declaraciones de Claudia Sheinbaum, Rodrigo. Sí. Ella argumentaba, cuando le preguntaban, bueno, ¿podría pasar lo mismo en México? Decía, no, primero porque, esto es paráfrasis, no es textual, pero primero porque nosotros hemos cumplido nuestras promesas, segundo porque tenemos unidad. Cuando la presidenta lo dice de esa manera, uno deduce, ella opina que en Chile la fuerza progresista no tiene unidad, ¿no? Pero bueno, plantea estos dos elementos como centrales para efectos de decir por qué después de su gobierno no vendría uno de un signo político parecido al de José Antonio Kast, ¿no? Bueno, lo incorporo nomás para el análisis. ¿Sí? Sí. No, yo no centraría la discusión de la responsabilidad sobre el fracaso de la elección del fin de semana pasado solo en el gobierno. Uh-huh. Yo creo que el gobierno es la última expresión de un proceso de gran envergadura, ya que es el proceso que podríamos llamar del progresismo neoliberal. El progresismo neoliberal fue lo que articuló por 30 años, o más de 30 años, ya el proceso de la transición chilena. ¿Ya? Y en ese proceso hubo dos partidos políticos fundamentales que fueron pivotes, ¿no? La Democracia Cristiana por un lado, ¿cierto? Y el Partido Socialista por otro lado, que entre otras cosas el Partido Socialista articuló ideológicamente también ese proceso a partir de la renovación socialista, ¿ya? Lo que yo creo es que me parece que la revuelta del 2019, que culmina un proceso de grandes movilizaciones que comienzan a principios de la década del 2005-2006, con Bachelet 1, ¿ya? Y con la muerte de Pinochet al mismo tiempo. O sea, hay un ciclo de grandes movilizaciones que uno podría decir culminan en la revuelta del 2019. Y esa revuelta del 2019 lo que hace es finalmente destituir el pacto oligárquico de 1980 y por lo tanto desarticular completamente lo que había sido la transición, ¿no? Lo que había sido el proceso de la transición. Y yo creo que lo que viene a hacer José Antonio Kast, justamente por ser el primer presidente de la República de derecha propiamente tal, es decir, de la UDI, que respalda y que votó sí, no que votó no, como el caso de Sebastián Piñera, ¿cierto? Marca el fin de esa transición en términos formales. Es decir, la revuelta puso fin a la transición en términos fácticos, ¿no? De facto. Y José Antonio Kast lo hace de jure, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, ese fin de la transición impacta negativamente en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno intenta ser un gobierno de transformaciones,
pero en virtud de ciertas coyunturas, finalmente termina parapetado completamente en el Estado, ¿cierto? Y replicando la racionalidad política de la concertación, por ejemplo, pensando que la democracia es un espacio de negociación y de consenso, ¿cierto? Particularmente con el Parlamento, ¿ya? Y con esa operación, lo que hace el gobierno es perder la mayoría social. Y esa mayoría social queda de alguna manera abandonada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es la derecha la que comienza a capitalizar esa mayoría social, ¿no? Cuestión que se ve reflejada fundamentalmente, obviamente, en el plebiscito de la primera convención, y que tiene posteriormente su proceso hasta la elección de José Antonio Kast, ¿sí? Entre medio, por supuesto, hay que decir que la convención de la derecha también fracasa, ¿ya? Pero eso a la derecha le importa mucho menos que al sector progresista. Entonces, lo que cabe hoy día es que tenemos una candidatura, la candidatura de Janet Jara, ¿cierto?, que de alguna manera flotaba en el vacío, porque tenía un respaldo de partido, pero no había un proyecto progresista, probablemente tal, en la medida en que este último, había llegado a su fin, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se puede ver de manera muy nítida el discurso que tenía José Antonio Kast, que es el que te señalé hace un rato atrás, que había un discurso, ¿no? Un discurso radicalmente refundacional, recuperar Chile, ¿no? Y en el lado del progresismo no hay un discurso de eso, sino más bien una lista de supermercados, ¿no? Una lista, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto otro. Creo que Janet Jara fue muy hábil, digamos, porque conoce muy bien el aparato del Estado, en qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer, etcétera. Pero en último término el progresismo se mostró, se expuso como sin proyecto, y estructuralmente era imposible que ganara. Estructuralmente, ¿no? Era imposible que ganara. Hubiera sido quien hubiera sido el candidato. Exactamente. En cambio, la derecha, mientras el gobierno y el progresismo estuvo parapetado en el Estado, la derecha se renovó en sus cuadros políticos y en su discurso político, en la medida en que desde el año 2017, ¿cierto?, más o menos, ¿no?, José Antonio Kast decide abrir este otro flanco, que es el Partido Republicano, a partir de lo cual se abren otros flancos como el Partido Nacional Libertario, etcétera, 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 que de alguna manera renuevan la derecha, pero la renuevan aparentemente, ¿no? Aparentemente digo porque el proyecto no es un proyecto distinto al de Guzmán, sino que es una relectura de Jaime Guzmán, ¿no? Es una relectura de Jaime Guzmán. Y es importante considerar el papel que tiene Carlos Frontaura, que es un intelectual que no se conoce mucho, pero que sí ha estado detrás de la convención de la derecha, que estuvo detrás de José Antonio Kast, y que tiene en varios de sus textos una relectura del guzmanismo, por así decirlo. Y la tesis de Frontaura se resume en esto. Toda la interpretación del neoliberalismo que se hizo durante la transición fue una interpretación mecanicista y materialista. Y eso desatendió el problema de la subjetividad, ¿no? O el problema de las almas. Ahora lo que hay que hacer es volcarse sobre el discurso moral y recuperar las almas, recuperar la subjetividad. Esa es la manera de recomponer esta máquina, ¿no? Sí. Hay una palabra, Cristóbal, que repitió recurrentemente el presidente electo en su discurso del domingo por la noche, que fue la palabra orden, ¿no? Y la palabra orden es de ese tipo de palabras que en política yo las encuentro fantásticas, porque sirven para todo. Se pueden vestir o desvestir de la manera que uno estime, ¿no? Es axiomática. Sí, pero lo vinculo con lo siguiente. Esto que dice Rodrigo sobre que en última instancia el triunfo sería de las ideas de Jaime Guzmán o del guzmanismo. De una cierta lectura del guzmanismo. Aunque pudiera parecer contraintuitivo, expresa una plena coincidencia del profesor Carmi con Rodrigo Álvarez, que es del entorno más cercano del presidente electo, y que lo dijo con esas mismas palabras casi. Exactamente. Perdón, Pato, sí. Por esa misma razón, el fin de la transición no solamente afectó a los partidos transicionales del progresismo, también afectó a los partidos transicionales de la derecha, el caso de Renovación Nacional y de la UDI, como Chile Vamos. O sea, la baja de votación y la pérdida de Evelyn Matei tiene que ver exactamente con esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? A ver, claramente José Antonio Kast es un seguidor
profundo seguidor de Jaime Guzmán. Eso no es novedad para nadie. Sí, es biográfico, ¿no? De la Escuela de Derecho de la Católica. Y es seguidor de las personas que probablemente en su oficina tendrá el cuadro de Jaime Guzmán y todo eso, y defiende profundamente el gremialismo, y viene de ahí, y probablemente en ese sentido ahí está su dogma, ¿ah? Y nadie podría, es lo que te decía anteriormente, nadie podría negarlo, y en ese sentido a mí no me sorprende. Ahora, ¿cómo vamos a gobernar, o cómo vamos a acompañar en este proceso de gobierno a José Antonio Kast desde Renovación Nacional, que es la cuna de la derecha moderna en Chile? O sea, ahí nace, desde ahí se fracciona, uno de los fundadores de Renovación Nacional también es Jaime Guzmán, o sea, y ahí se va el partido y promete tantas cosas cuando se va a la UDI, y la historia, bueno, cada uno puede leerla y buscarla. Pero en esa lógica yo insisto que hay un tema que es más prioritario que los dogmas hoy día, y por eso interpreto que el 60% de la población estuvo dispuesta a votar por una persona que defendía el gobierno militar. O sea, y no es sorpresa para nadie. Pero en el entendido de que hoy día la palabra orden, que es una palabra efectivamente que uno puede utilizar para muchas cosas, es algo que incluso en su discurso, cuando él dice o habla, y aquí lo mezclo con el tema de la batalla cultural tal vez, cuando habla de, no sé, hay que salir cada vecino tiene que ayudar a pintar la puerta o la fachada de su casa porque tenemos que ordenar la ciudad. Bueno, es parte de también, pues. Y en ese sentido donde yo creo que nosotros tenemos que darle prioridad a la urgencia, y porque si no vamos a tener un gobierno, y creo yo, tenemos un presidente electo con una ciudadanía que tiene altas expectativas sobre él, y eso puede ser contraproducente en los primeros 100, 200 días del gobierno. O sea, en la instalación del gobierno tiene que mostrar fuerza en ese sentido, que es el que más ha remarcado, el tema del orden, la seguridad, la migración y la migración ilegal, y llevándolo a lo profundo de la conversación, tal vez siempre va a estar la figura de Jaime Guzmán entre medio de las derechas chilenas, ¿no? Por eso te lo nombraba desde Renovación Nacional, que es el partido cuna, hasta republicanos o Nacional Libertario, que son como las personas que se enojaron con el Partido Republicano y fundaron un partido nuevo. Sí, pero bueno, la cuna de esa derecha, desde la derecha social, o como también nos llamaron, la derecha cobarde, o todos estos sinónimos, la cuna es esa. O sea, nadie podría negarlo. Es parte o sea, es parte de la historia. Sí, el que lo niegue está mintiendo. Y paradójicamente me llama la atención eso, es un episodio de la historia reciente del país que está medio olvidado, esto de que la UDI en realidad nace como una decisión de Renovación Nacional, ¿no? Cuando sale Jaime Guzmán de ese partido, efectivamente. Bueno, hemos estado esta mañana con Rodrigo Carmi. Rodrigo, muchas gracias. Que esté muy bien. Con Cristóbal Saavedra, muchas gracias, Cristóbal. Nos encontramos prontamente. Gracias por la invitación. Y vamos a un breve alto, y a la vuelta está Diana Porras con ustedes.